Hola, ¿qué tal? De este lado, Ariel Pérez, acompañándoles a conocer más del mundo del emprendimiento y los negocios en República Dominicana y en el mundo. Se puede emprender en cualquier sector, en cualquier área, siempre y cuando encontremos un nicho, un modelo de negocio que funcione. Sin embargo, no siempre resulta tan sencillo por el entorno competitivo, por la apertura del sector o por toda una serie de variables a tener en cuenta. En el caso de las aseguradoras, considerando que se trata de un sector muy regulado, con unas barreras de acceso importantes, capital por cada uno de los ramos en los que se quiere operar, la confianza, ya que no es sencillo asegurar en una firma que no tenga una historia conocida, canales de venta, etc. Sin embargo, es muy importante desarrollar propuestas que ofrezcan soluciones a la diversidad de problemas o eventualidades que puede surgirle a cualquiera, desde perder el trabajo, un ser querido o alguna enfermedad catastrófica. Nuestra emprendedora de hoy, especialista actuaria, nos va a hablar de su iniciativa, Alas. Veamos. Sí, mi nombre es Catherine Báez, soy economista y tengo una maestría en ciencias actuariales. Eso es cuantificación de riesgo, siempre lo digo porque no es muy común, pero ciencias actuariales es lo que se usa o usan las aseguradoras, los sistemas de seguridad social para calcular el costo cuando ese costo involucra eventos inciertos, por ejemplo la prima de un seguro o cuánto debe tener la compañía de seguros para hacer frente a siniestros. Todo ese tipo de cosas que es pura matemática y estadística las realiza un actuario y esa es mi especialización. Sin embargo, últimamente he estado enfocada no solo en ciencias actuariales, en cálculo actuarial, sino también en microseguros, que son seguros para poblaciones vulnerables. He estado desarrollando un proyecto que se llama Alas. Alas es un proyecto de inclusión financiera que busca llevar seguros a quien más lo necesita. Yo también doy consultorías a nivel internacional en microseguros a través de una empresa que se llama EA Consultants, que ellos dan consultorías a nivel internacional y con eso he podido ganar, digamos que mucha experiencia valiosa y desarrollar lo que ha sido este proyecto. Además doy clases en INTEC de cálculo actuarial. Bueno, a mí me apasionan los seguros, tengo toda mi carrera en seguros, desde que inicié tanto en la parte de cuantificación de riesgo como en la parte de gestión de riesgo. Para mí los seguros más que los seguros en sí mismos me apasionan por su naturaleza, porque son intrínsecamente solidarios, son productos, digamos que donde el ser humano como individuo asume su vulnerabilidad, de que está expuesto a ciertos riesgos. Digamos que como comunidad estamos expuestos a riesgos comunes y esa es la parte, digamos, donde humildemente aceptamos que estamos expuestos. Pero luego viene la parte solidaria, que es donde decidimos como conjunto compartir el costo el costo de esa pérdida, de ese riesgo. Entonces ahí entra, digamos que lo que es el seguro y por eso tiene una naturaleza solidaria, porque todo el mundo aporta, digamos que una prima, un poquito, y con esa prima es que se paga el siniestro. Muchas personas creen que el seguro, digamos, lo paga la aseguradora en caso de que ocurra un siniestro, pero realmente no fuera posible sin ese conjunto de personas que aporta cada mes, cada año a su prima para poder hacer frente a esa pérdida. Digamos que tengo una pérdida y la comunidad decide rescatarme, porque en caso de que me hubiese pasado a mí o me pase a mí, yo hubiese sido rescatada. Entonces es intrínsecamente solidario y por eso es algo que entiendo y es algo por lo que surge Alas, por esa necesidad de llevar seguro a quien más lo necesita, porque quien más necesita un seguro no es quien tiene muchísimo patrimonio, ni tiene cuentas bancarias inmensas, ni tiene, digamos, muchos activos. Es aquel que vive y trata, digamos que sobrellevar financieramente a su familia, trata de llevarla hacia adelante, o un pequeño negocio. Esa persona que cualquier evento inesperado le puede destrozar las finanzas, es la persona que más necesita un seguro. Y actualmente quien más necesita un seguro no es quien tiene un seguro. La diferencia principal entre un seguro y un microseguro es que ese microseguro está especialmente diseñado para poblaciones vulnerables. Pero esas características van desde el diseño, dígase, la cobertura tiene que ser simple. No puedes tener muchísimas exclusiones ni poner cláusulas complicadas que la persona no pueda entender. Entonces tiene que ser sumamente básico.
debe ser sencillo en el proceso de suscripción. ¿Por qué? Porque funciona de manera masiva. Un microseguro no funciona si se suscribe un grupo pequeño de personas. Debe ser, digamos que un modelo de negocio que se basa en alto volumen y bajito margen. Entonces, ese bajo margen debe ser suficiente para poder, digamos que para no sobrecargar el producto con una prima que sea muy costosa. Entonces, la distribución, el cómo tú llevas ese seguro a la gente incide mucho en ese precio. Que si al final se descontrola la manera en que llegas a las personas y aumenta tu costo, las personas no van a poder comprarlo cuando llegue. Entonces, es realmente el reto del microseguro. Está tanto en el diseño, que sea fácil de entender, y el número 2, en la distribución. Bueno, en la República Dominicana realmente hay una poca cultura de seguro. Las personas no tienen mucha conciencia de seguro, pero cuando me he acercado, nosotros que nos hemos acercado a las poblaciones vulnerables, ellos son más conscientes de su vulnerabilidad y sí están dispuestos a asegurar si lo valoran, pero no saben que pueden costearlo. Creen primero a priori que no están diseñados para ellos, que los seguros no son para ellos, que son para personas con mayores ingresos y que no pueden costearlos. Entonces ya de entrada nunca buscan un seguro. Entonces una persona, digamos que de escasos recursos, nunca va a ir a una aseguradora, ni a ningún centro, ni a ningún banco, ni a ninguna institución donde se comercialicen seguros, nunca va a ir a tocar la puerta para contratar un seguro, porque en primer lugar no cree que puede costearlo y desconoce siquiera cómo funciona el seguro o el trasfondo que hay del seguro. Entonces, primero, con eso ya sabemos que la demanda, a menos que se lleve el seguro y se explique, va a ser muy bajita, es muy bajita. Alas nace, primero, es de mi pasión por los seguros. Y no solamente por los seguros, sino por el desarrollo humano. Yo pienso que cualquier profesional, digamos, tú descubres tus pasiones, pero es tu responsabilidad el tomar esas pasiones y ponerlas al servicio de las personas. No le encuentro sentido a tú ser apasionado con algo y no poder ayudar con esa pasión tuya a los demás. Todo se magnifica, todo se potencializa cuando tú encaminas eso a mejorar la vida de los demás. Porque así como alguien creó oportunidades para ti, porque me crearon, o sea, se me abrieron muchas puertas y se me han abierto muchas puertas, así yo tengo una responsabilidad social de abrirle las puertas a otros y de beneficiarle desde las cosas que me apasionan a mí. Entonces, de ahí nace Alas. Yo estudié en Estados Unidos, cuando estuve haciendo la maestría, y Alas realmente, los microseguros los conocí en una conversación con un actuario que estaba trabajando en esa área, en microseguros, y me quedé con esa duda, con esa inquietud, y de ahí empecé a desarrollar e investigar sobre los microseguros. Dije, pero esto es perfecto, o sea, esto es lo que yo quiero hacer, porque cuantificación implica cuantificación de riesgo, pero también hay un lado social, hay un lado solidario, y para mí eso es sumamente reconfortante. Entonces de ahí se empezó, digamos que, a surgir la idea de crear un proyecto de microseguros. En un inicio, te digo, no fue así. En un inicio era, digamos que quizás unirme, dado yo no tenía experiencia en microseguros, a una empresa que trabajara con microseguros y ya después de ahí empezar a desarrollar microseguros. Pero no se dio la oportunidad y yo creo que cuando las oportunidades no se te dan, tú las creas. Entonces de ahí empecé con lo que es Alas. En un momento dije, bueno, ahora yo tengo que tomar una decisión porque yo invertía mucho tiempo en un trabajo normal como actuaria y mis fines de semana eran para desarrollar el proyecto, pero llega un punto en que ya tú sabes que necesitas de ese tiempo para hacer reuniones y cosas con las que no puedes tener un trabajo a tiempo completo. Entonces fue una decisión, digamos que difícil, pero fue planificada, de dedicarme totalmente a ser independiente, y ya la experiencia de microseguros más la obtuve a nivel internacional cuando empecé a trabajar con la consultora internacional, que empecé como voluntaria. Estamos de vuelta en ION hablando de Alas, un proyecto de inclusión social a través de microseguros que tiene el objetivo de facilitar el acceso a protección financiera a las poblaciones tradicionalmente desatendidas. Ellos buscan garantizar soluciones y servicios
que estén especialmente estructurados según las necesidades y condiciones de sus clientes, incluyendo diseño y tarificación de las soluciones, educación financiera y asesoría al cliente, afiliación, servicio al cliente. Pero veamos un poco cómo cree Katherine Báez que ALAS puede mejorar la situación, sobre todo de personas más vulnerables. Sí. Una de las, digamos que las mayores dificultades son las expectativas. Uno como emprendedor, y siempre se lo dicen a uno, es que uno es muy optimista sobre todo en cuanto al tiempo que se va a tomar desarrollar el proyecto. Y cuando uno empieza, que uno tiene su plan vamos, digamos que en tantos meses voy a estar así, hasta cuando tú te ves que una reunión te toma 2 meses conseguirla y luego concretar algo te toma 6 más, entonces sobre todo porque es un proyecto grande, es un proyecto ambicioso, ya tú empiezas a bajar las expectativas. Entonces, una de las cosas, digamos, por lo menos que más me ha retado es la parte financiera, porque tú te proyectas para, digamos que, cierto periodo de tiempo, pero eso, digamos que se triplica y ya financieramente tú tienes que buscar otras fuentes de ingresos que no te desvíen de tu, digamos que de tu proyecto, pero sí que te ayuden a financiar y sobrellevar el proyecto. Entonces, son cosas que uno ha aprendido en el camino. Bueno, sí. Digamos que cuando uno empieza a involucrarse en ese mundo emprendedor, sí se te presentan muchas oportunidades. Y yo diría que el estar en el medio y estar, digamos que involucrado en ese ecosistema emprendedor, encuentros con inversionistas ángeles que más que aún, por ejemplo, no se haya concretado una inversión, te abren las puertas y te guían en cuanto a lo que puede ser tu proyecto, al potencial que puede ser tu proyecto, y te dan oportunidades. También digamos que la ayuda de amigos ha sido muy oportuna, porque me han dado la oportunidad de participar en programas de radio, llevar la voz de lo que es ALAS, que la persona vayan conociendo de lo que es un microseguro, cómo funciona un microseguro, e ir educando a la población a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, ustedes también, que a través de este programa ayudan a llevar un poco ese mensaje de que podemos cambiar, digamos, el status quo como está la sociedad, y llevar soluciones viables a poblaciones vulnerables. Y todo eso a un emprendedor es muy valioso para un emprendedor, porque no tiene el capital en ese momento para poder desarrollar una campaña mercadológica, por ejemplo. Entonces, ese tipo de ayuda, ese granito de arena, esa orientación es muy valiosa. Hasta ahora nosotros nos estamos enfocando en seguros de vida. Entonces, el proceso es sumamente sencillo. Si, por ejemplo, como individuo te quieres suscribir a ALAS, solamente tienes que llenar el formulario online, tu contrato te llega a tu correo y inmediatamente vas a estar suscrito, o sea, vas a estar protegido. Nosotros nos dirigimos directamente a grupos, a gremios, a asociaciones comunitarias, y a través de ellas, que es, digamos, que el público, que son los mayores clientes de ALAS, a través de ellas nosotros suscribimos a las personas que son miembros de ese grupo. Y tiene que ser grupal, como expliqué anteriormente, porque la distribución tiene que ser masiva, tiene que ser efectiva. Y para esto es necesario que se haga a través de grupos, pero si, por ejemplo, una persona que nos escucha es miembro de una asociación, miembro de un grupo comunitario, cualquiera que sea la naturaleza, puede comunicarse con nosotros, le damos una charla para presentarles el producto, y las personas ya deciden como organismo, digamos que como sociedad, como asociación, contratarlo. Entonces, así es más vulnerable, pero no, perdón, más vulnerable no. De esa manera es, digamos que la manera en que normalmente trabajamos, que son con grupos, pero tampoco descartamos ni vamos a excluir a cualquier individuo que de manera independiente quiera suscribirse. Puede hacerlo a través de la página, puede acercarse también a nuestras oficinas, puede llamarnos, ni siquiera tiene que ir presencialmente, y le hacemos la suscripción, porque el proceso es bastante sencillo. En República Dominicana, en cuanto a microseguros, enfrenta muchos retos, sobre todo porque incluyendo desde la ley, está enfocada a mercados de mayores ingresos, a una población de mayores ingresos. Con decirte que un seguro de vida, por ejemplo, que estamos comercializando,
nosotros cargamos un ISC, un 16%. Entonces, el ISC ni siquiera es compensable. El ISC es un impuesto a los bienes de lujo. Entonces, estamos diciendo a esa población vulnerable que va a pagar, va a sacar de su dinero para proteger a su familia. Le estamos diciendo que está pagando por un bien de lujo y estamos pagando un impuesto selectivo al consumo, el mismo que pagan las bebidas, el mismo que pagan los cigarrillos. Entonces, esas son cosas que hay que cambiar en República Dominicana. Entender que la naturaleza de un seguro no es lujosa. No es lujosa, es una necesidad, independientemente de si tus ingresos son muy bajos, son medios o son mayores. ¿Por qué? Porque te permiten acceder a beneficios que de manera independiente tú no tendrías. Entonces, esos son muchos retos. También la ley no está enfocada directamente, digamos que a microseguros en cuanto a la distribución, donde ya tú no puedes tener un agente, digamos que un corredor con su licencia para cada persona que se vaya a asegurar. Entonces, deben emplearse, digamos que mecanismos alternos y canales de distribución no convencionales y que actualmente no están regulados, o sea, no están contemplados. Entonces, es importante que se ajuste al mercado todo lo que es no solo el mercado asegurador, sino también el mercado, también la parte impositiva y la parte, digamos que de supervisión, que más que frenar el desarrollo de un mercado, esa supervisión vea lo que está pasando con el mercado, la necesidad que hay y se ajuste para supervisar de manera adecuada, porque es importante supervisar. La supervisión es importante porque estamos hablando de un mercado sobre todo que no siempre va a tener las herramientas para defenderse. Entonces es importante proteger a esa población vulnerable, pero para eso hay que adaptarse a lo que está pasando en el mercado. Bueno, Alas ahora enfrenta, ya después de probar el producto en el mercado y estar, digamos que asegurando grupos gremiales, el próximo paso es lograr canales de distribución que sean efectivos y poder masificar a través de canales de distribución. La distribución, como te mencioné anteriormente, es uno de los retos más grandes del microseguro. Y cuando uno piensa en distribución, debe de pensar en canales alternos. No puede pensar en canales tradicionales. Cuando muchas personas en su vida han pisado un banco, por ejemplo, entonces hay que acercarse a medios que ellos confíen, a medios donde ellos se sientan cómodos asistiendo, que tengan, digamos que se sientan esa afinidad donde las personas recurren de manera continua. Entonces, digamos que eso también es un reto porque es romper en un mercado que no está acostumbrado a comercializar por esos canales no tradicionales ese tipo de productos. Entonces, no es como que, fulanito le probó, bueno, vamos a probar nosotros. No, hay que buscar también comercios y digamos que empresas que tengan una visión también emprendedora, que quieran irrumpir y quieran romper con lo que son las tradiciones y que estén, digamos que alineados con romper paradigmas y llevar las cosas de una manera en la que nunca se ha llevado, en la que no estamos acostumbrados a llevarla, para poder satisfacer una necesidad, para poder, digamos que suplir esa falta de protección financiera que hay en el mercado. Entonces, eso también es un reto, porque no es solamente cambiar y lograr concientizar al consumidor, sino también a tus socios, a quienes van a ser tus aliados. Bueno, no se mueva, vamos a una pausa, pero enseguida volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar inmediatamente con esta última parte de la conversación que tuvimos con Catherine Báez, emprendedora en el área de microseguros, que nos habla de la necesidad de educación en materia de seguros, de su aprendizaje con Alas y de su visión a futuro. Bueno, sobre todo cuando uno se independiza, tú aprendes que si las cosas no las haces, no suceden. O sea, es algo que te ayuda a disciplinarte. Tienes que tener tu agenda. Siempre he sido una persona muy estructurada en cuanto a todos mis proyectos, aún cuando trabajaba, cuando estudiaba, cuando le digo a las personas, no, yo tengo un plan estratégico todos los años y mes por mes tengo las cosas que voy a asignar a cada gente. ¿Qué? Pero eso es algo que me ha servido, son habilidades que empecé a implementar hace muchos años, pero que me han servido para desarrollar, porque me ayudan a medirme y a lograr las cosas, porque el tiempo pasa
Y si no logras hacer lo que dijiste que ibas a hacer, o no logras hacerlo en el tiempo que dijiste que ibas a hacerlo, no es que te vas a volver loco, pero si no lo plasmas en papel y no lo ejecutas, no se hace. Entonces, para poder evaluar también cuánto has caminado, es importante también tener esa, digamos que esa historia plasmada en qué fuiste haciendo, cómo ha ido evolucionando, y eso ha sido realmente muy importante, esa disciplina y compromiso, y sobre todo el compromiso con la idea. También he aprendido a ser muy, digamos que flexible, o sea, digamos que el emprendedor debe comprometerse con la idea y con su visión de su negocio, de cómo tú quieres cambiar lo que hay hoy, cómo tú quieres generar ese cambio, pero no, digamos que enfrascarse en el cómo tú lo vas a hacer. Hay que estar abierto a todas las posibilidades y cambiar de estrategia cuando sea necesario. O sea, el cómo incluso ha cambiado muchísimo de cuando empecé mi idea hasta ahora. O sea, que eso es algo que tienes que aprender a ser muy flexible cuando estás emprendiendo. Estar bien comprometido y seguro de tu idea y tu visión, pero estar totalmente abierto y ser totalmente flexible en cuanto a la estrategia y al cómo tú vas a lograr eso, esa visión, cómo tú la vas a materializar. Bueno, para mí el hecho de emprender ha sido un reto porque tengo que ser un camaleón. O sea, así como voy a una reunión con un vicepresidente de una aseguradora, porque Alas no es aseguradora, Alas es una gestora de microseguros, diseñamos el producto y lo colocamos el riesgo en una aseguradora para que esa aseguradora sea la que haga frente al siniestro. Nosotros somos especialistas en el diseño. Entonces, yo tengo que ir desde ir a sentarme en la oficina de un presidente, de un vicepresidente, en una aseguradora, a irme a un gremio en Jaina, a trabajar y explicar lo que es el seguro a trabajadores portuarios. O sea, que ha sido realmente, hay que ponerse la chaqueta de todas las áreas, ser servicio al cliente, departamento legal, presidencia, o sea, todos los departamentos te tocan a ti como emprendedor. Y eso ha sido muy enriquecedor, porque te toca aprender de absolutamente todo y te reta. Y también te ayuda a reconocer tus vulnerabilidades, que tú no sabes de todo. Entonces necesitas ayuda, necesitas que te colaboren en áreas que no son fuertes para ti. Entonces, esas digamos que han sido uno de los aprendizajes más importantes, digamos que introspectivos, de que como persona, como individuo, te ayudan a darte cuenta y a conocerte de que, bueno, esta parte no es para mí. O sea, necesito ayuda con esto, porque aquí, si es contando conmigo, no vamos a llegar. Pero yo creo que el verlo realizar, esa parte de cuando un cliente te dice sí, o cuando confían en ti, porque somos nuevos, es un voto de confianza que hacen en ti. Entonces, eso es muy valioso. Y para mí es, digamos que ese tipo de momentos son los que tú haces y entiendes que vale la pena. Lo primero que debe tener un emprendedor es integridad. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Eso no es negociable. Ese es el mejor activo que puede tener no solo un emprendedor, cualquier profesional. El saber hacer las cosas bien, sin supervisión, solamente por el hecho de estar bien. Eso te va a abrir muchas puertas. Y no solo que te abre muchas puertas, es que a nivel social genera mucho bienestar y mucha, digamos que es muy positivo. Le genera mucho bienestar a nivel social, y es algo que nosotros en República Dominicana no tenemos mucha conciencia de hasta dónde llega la integridad, de qué es ser íntegro, porque tenemos esa cultura de querer ser, digamos que mejor que el otro, o de ser más tigre que el otro, o querer, digamos, ser más sabio que tú, robarme esto, robarme aquello, llevarme a esta esquina, ver que la menos viene para doblar por aquí. Entonces tenemos una cultura de que si no me está mirando, yo lo hago, porque yo evalúo que no hay tal gravedad. Pero es importante, digamos que, sobre todo el emprendedor, que cuando una persona se reúna contigo o vaya a hacer un negocio contigo, sepa que puede confiar en ti con los ojos cerrados, que tú vas a hacer lo correcto sin que esa persona te esté mirando. O sea, que haya una confianza ciega en ti. Pero eso se genera
con el comportamiento, teniendo un comportamiento intachable. Entonces, para mí la integridad es fundamental. Otra característica que entiendo debe tener un emprendedor es el sentido de responsabilidad social. Y eso también no solamente se aplica al emprendedor, sino que se aplica a cualquier profesional. Tú como individuo tienes una responsabilidad con los demás, de llevar oportunidades a los demás. Entonces es importante asumir ese rol de que esas oportunidades, aquí quien tiene acceso, por ejemplo, a educación, y sobre todo educación superior, y que tuviste oportunidad de estudiar fuera, o que tuviste muchísimas otras oportunidades que se te dan en la vida, es una responsabilidad el poder multiplicar esas oportunidades, por lo menos desde mi perspectiva, con quien menos tiene. Porque nadie elige nacer en una familia de escasos recursos o nadie elige nacer no ir a la escuela. Esos años primeros, digamos que donde se empieza a formar el individuo, las personas no lo eligen, se les viene dadas. Y no es lo mismo, digamos que hacer la diferencia desde un punto donde tú sí tuviste educación a un punto, si partiste de un punto en donde no tuviste, por ejemplo, acceso a una educación primaria de calidad o una educación secundaria o no tuviste acceso a universidad. Entonces, el generar oportunidades de cada quien desde lo que le gusta hacer, sea desde el arte, la música, lo que sea, pero el generar oportunidades y pensar en el otro, para mí es una responsabilidad de todos los individuos. Entonces, ese emprendimiento social que para mí es sumamente importante a nivel global, a nivel general, es algo que debemos promover y cada emprendedor debe sentirse responsable del desarrollo de su entorno y de que lo que haga genere valor y ayude a los demás a crear valor para otros. Me parece muy importante lo que hace Katherine. Hace falta educación en muchas áreas en República Dominicana, pero esa es muy importante porque la salud es primordial. En República Dominicana tenemos un sistema de salud que es precario, entonces ella tiene una gran misión y ha logrado mucho ya. Muchos éxitos, Katherine, y esperemos que Alas siga dando de qué hablar. Y hemos llegado al final del programa, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que nos vemos el próximo.